En ese caso, les voy a engranar los 5 elementos. ¿Consideran que este caso puede ser consistente? ¿Consideran que es válido? Vamos a ir desglosando, ¿ok? Ténganlo ahí. Los que digan que sí, bien, piénsenlo. Y los que digan que no, igual, ¿por qué no? ¿Ok? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, características generales. ¿Tiene un contexto en general? Sí. O sea, él fue con el vecino que se llamaba Alexis, que él lo ayudaba a buscar la caña de azúcar, ¿ok? Y el contexto, ¿ok? Fue en su casa, en la casa del vecino, donde lo penetró horrible, que dice esa palabra. ¿Bien? Luego, contenidos específicos. Encontramos que, por ejemplo, es un hombre que tenía 36 perros, que eso a lo mejor es parte de los elementos bizarros, algo extraño, que es 36 perros, pero sí, sí los tenía. Eh, lo penetró horrible, lo tenía agarrado de la mano, ¿ok? Peculiaridad. Cuando él relata aquí que dice, él botó una broma blanca en el piso y me chorreó atrás. Él quería que yo me comiera esa broma blanca. Yo le dije que no, que le iba a decir a mi mamá. ¿Ok? Encontramos motivación. ¿Qué le motivó a este niño a decir que supuestamente este señor, Alexis, por ponerle el nombre, abusó de él? Encontramos que él lo dice después, en mayo, porque él encuentra que una vez estaba hablando con su vecino y él escuchó cuando él le dijo si quería ir a buscar caña. Y yo pensé, a él se lo va a llevar también. Entonces, cuando él piensa, a él se lo va a llevar también, yo le voy a decir a mi mamá lo que él me hizo, porque si no voy a ver que a otra persona se lo va a hacer. Esa fue la motivación. Y los elementos específicos de la ofensa. Parte de lo que él le dice y que manipula a este señor, según el relato que dice el niño, es que si tú dices que yo te hice esto, yo te voy a denunciar a ti porque tú robaste unas flores. Entonces, claro, el niño no tiene esa capacidad para diferenciar cuál delito es más grave. Si yo que robé unas flores o él lo que me está haciendo a mí. Entonces él dice, bueno, yo me voy a quedar callado porque si le dicen a mi mamá, yo robé, mi mamá me va a pegar y me va a castigar. Entonces yo no quiero que me castiguen y que me peguen. Entonces yo prefiero quedarme callado porque son niños, ¿ok? En este caso, pues se valora el testimonio y es consistente. Da todos los elementos para que sea consistente. Incluso podemos encontrar aquí fallos en la memoria porque dice, bueno, eso fue más o menos como en febrero. Luego en mayo no dice un día específico, o sea, no tiene por qué decir el lunes o el 3 de mayo o el 15, no. Pero hay un contexto general. Entonces, en este caso encontramos que es consistente. Ok. Ahora le voy a mostrar unos segundos, pero esto fue en una adulta, una persona mayor de edad. Este fue. Ella dice, yo ese día la había llevado al médico porque ella se le hacía muy difícil respirar. Entonces, la lleva al médico, le pregunto, ¿cuántos años tiene tu hija? Porque a todas estas ella no dice por qué está ahí ni nada, sino que más bien tengo que hacerles preguntas. Dice, 2 años y 2 meses. Después llegaron los PTJ. PTJ en Venezuela se le dicen a los funcionarios, porque este cuerpo antes era llamado Policía Técnica Judicial. Ahora es conocido como el 6CPC, que es Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Pero como es muy largo decir 6CPC, todo el mundo sigue diciendo PTJ. Entonces ya quedó como coloquialmente, culturalmente, PTJ a los funcionarios de este cuerpo. Entonces ella dice, después llegaron los PTJ y me agarraron y ya. Y entonces se queda callada y volvemos otra vez. ¿Por qué te agarraron? Ellos dicen que maté a mi hija, pero mi hija está en mi casa con mi mamá. Y ya. Entonces, ok, cuéntame con detalle lo que pasó ese día. Una de las enfermeras me sacó de la sala de espera, me puso una broma aquí en el brazo. Pasaron como 2 o 3 horas. Mi mamá entraba y salía y me decía que todo estaba bien, que todo iba a salir bien. A veces me lo decía llorando, a veces me lo decía tranquila. Y sigue callada. Entonces le pregunto, ¿y no te llamaba la atención que tu mamá te dijera que todo iba a salir bien llorando?
Ella siempre es muy pegada a la niña. Cuando llegaron los PTJs, me empezaron a preguntar varias cosas. Unas que supe responder y otras que no. Cuando ellos me preguntaron por qué tenía un mordisco en el cachete, en la mejilla, refiriéndose a la niña. Eso fue jugando con el papá. Ella lo mordió a él y él la mordió a ella muy duro y tuvimos un problema por eso. Y ya, ella no dice nada. Entonces le vuelvo a preguntar. ¿Y entonces por qué estás privada de libertad? Los PTJ me dijeron que porque yo había matado a mi hija y yo le dije que no había sido. ¿Ok? Encontramos un testimonio donde, primero, el relato no es espontáneo. ¿Ok? El relato hay que irlo escarbando, ver qué está pasando. Generalmente, cuando los relatos son consistentes o son válidos o pueden ser válidos, son relatos espontáneos. ¿Ok? Relatos donde la persona tiene como algo trancado y cuando tú le dices, habla, yo te escucho, pues hablan todo. Ella no. Ella, ajá, bueno, pero cuéntame, ¿qué pasó? O sea, estás aquí por tu hija. ¿Qué pasa con tu hija? Entonces ella, bueno, la llevé al médico. ¿Cuántos años tiene tu hija? 2 años y 2 meses. 2 años y 2 meses. ¿Ok? Entonces vamos. Características generales. Ah, bueno, piensen un poquito. ¿Creen que este testimonio es consistente o no es consistente? ¿Sí? Ok, porque bueno, aquí no vamos a colocar o no vamos a categorizar como válido, porque claro, es una adulta, es mayor de edad, pero sí es como para mostrarle el contraste, ¿ok? O sea, para que puedan ver cómo se puede descartar si un relato es consistente o no. Entonces, característica general, ahí ella no explica mucho, no da muchos detalles, sino que, bueno, llevó a la hija al médico porque le costaba respirar y luego allá en el médico como que se desmaya porque dice, a mí me pusieron algo en el brazo, que ella no dice ni qué le pusieron, si le inyectaron, nada. Y pasaron como 2, 3 horas y la mamá, o sea, la abuela de la niña, era la que entraba a la habitación de la niña y volvía a salir y volvía a entrar llorando y ella estaba sentada afuera esperando. Entonces, contenidos específicos, tampoco da muchos detalles. Simplemente dice, bueno, es que al final los PTJs dicen que yo había matado a mi hija. Yo les dije que no había sido. Peculiaridad. ¿Qué encuentran aquí? Por ejemplo, aquí hay un detalle que se lo subrayé, donde ella, dentro del testimonio, cuando yo le pregunto, ¿y no te llamaba la atención que tu mamá te dijera que todo iba a salir bien llorando? Y ella pone, bueno, ella siempre fue y como que acomoda, es muy pegada a la niña. Porque claro, si tú en un principio me estás diciendo, y lo vemos aquí, eh, pero mi hija está en mi casa con mi mamá. O sea, si tú me dices a mí que tu hija está en tu casa y que está bien, entonces, ¿por qué me hablas después con ella como si fue, en pasado? Y luego la acomoda. ¿Ok? ¿Qué la motivó a ella a cometer esto? Porque a ella la estaban culpando. Evidentemente la niña de 2 años y 2 meses pues falleció y por eso es que a ella la mandan a evaluación psicológica porque ella ya estaba detenida y no quería decir nada. Entonces ella, sabemos que la niña estaba muerta, pero ella no decía absolutamente nada y simplemente dice, bueno, al final, bueno, los PTJ dijeron que es que porque yo había matado a mi hija, pero yo les dije que yo no había sido. O sea, si no fue ella, ¿quién pudo haber sido? Elementos específicos de la ofensa. Por ejemplo, ella plantea ahí que los funcionarios dicen que le hacían preguntas, que por qué tenía un mordisco en el cachete, y ella explica que bueno, que fue porque estaba jugando con el papá y ella lo mordió a él, y él la mordió a ella muy duro, tan duro que le dejó la marca de la mordida en el cachete, en la mejilla, ¿ok? O sea, imagínense ustedes esos juegos de adulto y niño donde le deja la marca en el cachete. Entonces, algo ahí como extraño. Adicional, ella plantea que cuando llegan los PTJ y le empezaron a hacer preguntas de varias cosas, unas supe responder y otras no.
¿Qué madre de una niña de 2 años y 2 meses no va a saber responder de su hija? Cuando se supone que la responsable y la que está prácticamente todo el día como cuidadora de esa niña es ella, ¿cómo ella no va a saber responder cosas de la niña? ¿Okay? En este caso, pues podemos encontrar que el testimonio no es consistente. ¿Okay? Claro, se trabajan todos estos sin la necesidad de tener, de utilizar el SVA como herramienta para el análisis del discurso de ella, porque simplemente no está validado para adultos. Para adultos, no hay una escala de validación como tal, porque sabemos que los adultos tienden a manipular, a engañar, y es más complicado esto. Todavía no se ha sacado, siguen algunos investigadores buscando algún elemento que pudiésemos utilizar. Sin embargo, hay un test que es un test que te valora la simulación y la disimulación. ¿Okay? Pero bueno, está validado con población española. En Venezuela no se ha validado ese cuestionario. Creo que en otros países no tengo el registro de que realmente hayan tenido una estadística y que hayan podido validar y tener la confiabilidad de este cuestionario. Pero bueno, es lo que se está investigando, está en proceso y bueno, como sabemos, trabajamos con personas, con sujeto, que es subjetivo, y que el comportamiento es bastante subjetivo. ¿Ok? Eh, bueno, eso es parte de, de lo que es el análisis del discurso. No sé si está ahí, Duri, para, Sí, aquí para la estoy. sesión de preguntas, porque entonces después sé que se nos va a quedar corto el tiempo. Sí, señor, sí, Y señor. Vamos a entonces, iniciar. Préndeme, por favor. Ok, déjame que por acá ya estaba mirando las preguntas que comenzaron a hacer. Ok, vamos a iniciar, Nailé, con las preguntas. González Romero, ¿cómo podemos prevenir el abuso sexual en menores de edad? Saludos de México. ay, Dios mío. Bueno, creo que no hay una herramienta específica para esa prevención, lamentablemente. Lo que sí sugiero y siempre he recomendado, por favor, es que si sus hijos, sus sobrinos, nietos, allegados, menores que sabemos que son vulnerables, les dice algo, tienen que escucharlo, sin darle información de más, ¿ok? Porque hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice, porque todo lo van a grabar. Y a veces se puede crear en el niño lo que llamamos un falso recuerdo. Okay, esto pasa en niños y en adultos, o sea, pero imagínense más en niños que están en ese proceso a nivel neurológico, que el cerebro está agarrando cositas, donde a veces no sabe si es real, si es de una película, si es la fantasía. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Por ejemplo, hay cosas que pueden ser muy marcadas en los niños y en los adultos, y hay vivencias que aunque no sean propias, se hacen como si fuesen propias. Hubo un caso de un señor que valoramos aquí en España. El señor decía que él recordaba las bombas, los misiles, las detonaciones de los misiles en la Segunda Guerra Mundial, porque él es alemán, y pues él recordaba toda esa situación en el patio de su casa. Pero resulta que cuando empezamos a buscar unos registros migratorios, se encontró que en esa fecha de la Segunda Guerra Mundial él no estaba en Alemania, ya sus padres habían venido y se lo habían traído para acá, para España, y que sí, el que estaba era su hermano mayor. Entonces, puede ser que él, escuchando esa situación, haya sido de alto impacto y haya quedado grabado para él. Y ahí crea un falso recuerdo, porque, o sea, él no lo vivió, pero él asumió de pequeño que eso era así. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños. Si ellos les dicen algo, por favor, escúchenlo. Y también, a veces creemos también que eso es parte de los mitos y de las creencias que tenemos,
que el abusador sexual suele ser cualquier extraño. Y no, hay que estar pendiente con los que tenemos más cerca, porque generalmente, en la mayoría de los casos, quien abusa sexualmente de los menores lo tenemos dentro de casa o cerca de casa. Es con el que lo dejamos cuidando en las tardes, es lamentablemente padrastro, padre, hermano. Casos de abusos sexuales de hermanos mayores hemos encontrado muchísimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado si tenemos hijos de diferencias de edades, un adolescente y un menor, 8 años, porque el adolescente pasa a experimentar cosas y a experimentar esta parte sexual y donde la persona, o sea, donde él puede ejercer poder y que tiene más cerca a la mano para poder experimentar es su hermanito o su hermanita menor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para prevenir, pues mira, hay que simplemente estar alerta con estas condiciones y bueno, tomar las mayores precauciones posibles. Sin embargo, bueno, habrán situaciones que se nos escaparán de las manos. Si trabajan ambos, papá y mamá, fuera de casa, si el niño está mucho tiempo fuera de casa, porque, bueno, los padres están fuera, entonces necesitan que alguien los cuide, que alguien los lleve. Pero lo que sí es tener comunicación y que los hijos puedan sentir que si les dicen algo no sientan miedo, sino más bien confianza. Así es, Nailé. Por acá Marco Trujillo nos dice, al momento de hablar sobre las preguntas a los menores, ¿se puede aplicar de la misma manera al momento de tomar la declaración de un abusador después de cometer el acto? No, lo que pasa es que el problema con los abusadores sexuales, hay que ver los rasgos o los trastornos de personalidad que tengan. Ayer solo creo que estaba comentando, una cosa es tener trastorno y otra cosa es tener rasgos. Cuando hablamos de rasgos, todos, por ejemplo, tenemos rasgos obsesivos o compulsivos, por ejemplo. Yo me planteo graduarme, tengo 5 años para graduarme y yo voy a trabajar con eso, ¿ok? Puedo tener esa obsesión y ejecuto la compulsión, ¿ok? Eh, ¿Qué sucede? Ese es el rasgo. Hablamos de trastorno, ya es cuando nos limita a nivel, en nuestras áreas a nivel personal, laboral, social, y eso ya pasa a ser trastorno, ¿ok? ¿Qué pasa con los rasgos de personalidad o con los trastornos de personalidad en algunos abusadores sexuales? Porque no todo el que sea abusador sexual, tiene un trastorno de personalidad. El problema está que pueden utilizarlo para dos maneras. Bien sea para ganar fama, para creerse por encima de los funcionarios o de quien le esté dando la declaración, o simplemente va a omitir, porque es muy raro, por no decirlo casi que casi nunca, es muy difícil encontrar confesiones de abusadores sexuales. Muy, pero muy difícil. O sea, para que tú le puedas hacer preguntas y que él te responda, pues él siempre va a buscar alternativas. O sea, si tú le dices, sí, pero es que tú estabas solo con el niño, y te va a decir, sí, pero es que él estaba en el cuarto y yo estaba en el otro lado. Ajá. Entonces, claro, en adultos es muy complicado y más si es el acusador, o sea, si es el que tenemos como abusador. Es más complicado que lo diga, o sea, sin embargo, uno puede escuchar todo el testimonio y podrás descartar muchas cosas, que ahí, bueno, va parte de lo que es evidencia, la investigación criminal, que se puede apuntar ahí con evidencias criminalísticas y que más bien pues lleven a acusar al abusador. Pero con preguntas como tal para un relato, un discurso, generalmente el abusador nunca lo dice, no lo confiesa. Alguien por acá pregunta, ¿qué tan certera sería el examen psicosexual? ¿Cuál examen psicosexual? Luego Giancarlo dice el perfil psicosexual. No Está entiendo. muy amplia, sí, muy. Vamos a Ujú. continuar. Marco Trujillo, ¿puede haber una característica en especial como un tic, movimientos involuntarios para darse cuenta de que la persona está mintiendo? Y si es así, ¿de cuánta es la probabilidad de notarlo? Bueno, primero, como profesional, nosotros lo que hacemos es valorar a través de la observación clínica. Son detalles, cosas que uno observa dentro de la consulta. Ver qué movimientos involuntarios tienes, qué gestos que en las facciones de la cara, rostros, qué es lo que se trabaja como observación clínica. ¿Okay?
No necesariamente, porque para eso, bueno, tendríamos que estudiar todos programación neurolingüística y darles una formación de programación neurolingüística y podemos unir lo que son detalles a nivel de microexpresiones y estudios de microexpresiones, entonces es un poco complicado, ¿no? Pero se hace como un engranaje de lo que es el testimonio, la observación clínica que tenga y, por supuesto, bueno, todo lo que ya les había comentado de la motivación, qué elementos hay a nivel de familia, qué contexto acompaña a esa situación. No es solamente uno, es toda una cadena de evidencias que uno va haciendo revisión y puede ir dilucidando de algunas cosas. Juan Carlos nos pregunta cuáles son los diferentes tipos de abuso sexual. Bueno, eso depende de cada país. Hay países que los tienen tipificados como abusos sexuales, por ejemplo, solamente a menores de edad y los categorizan con penetración, sin penetración. Hay otros que lo ponen como actos lascivos, otros que ponen actos lascivos con penetración o actos lascivos sin penetración. Es dependiendo a nivel jurídico de cada país que tenga delimitado eso. Acuérdense que no soy abogada, muchachos, soy Ayer, psicólogo. ayer Sol hablaba un poquito de eso también. Roxana pregunta qué tipo de test utiliza el psicólogo forense para determinar el abuso sexual o violación en menores de edad. Bueno, este que es el que les estaba hablando, que es el conocido y el más trabajado porque está validado y tiene la confiabilidad y validez a nivel nacional e internacional. En España, por ejemplo, que lo utilizamos, y en Venezuela, que posteriormente lo llevé de aquí de España, eh, que se trabaja con el SVA, que es el que se conoce por las siglas en inglés. Eliana Guzmán, por cierto, Naile, cuando hablabas acerca de los niños, que había que tener cuidado de escucharlos y no sé qué, y verificar bien la información, hay una película en Netflix. Nosotros acá nos gusta mucho lo de las películas que nos recomienda Sol. Así que si tienes Ajá, alguna película que recomendarnos, por favor nos las dices y nosotros con gusto la vamos a ver. Pero estupendo. hay una Ajá, película en Netflix que se llama El Secuestro. Y es un ok. niño que miente y el desenlace es muy, muy bueno, se las recomiendo. El secuestro se llama. Ah, Eliana, bueno, tengo que verla. No Eliana la he visto. Guzmán dice, Ujú. en el caso de la evaluación de discurso en el área presente, estamos autorizados de manera automática para poder grabar el discurso sin el consentimiento del sujeto. Bueno, eso es dependiendo también de la legislatura de cada país, porque, por ejemplo, en Venezuela no se utiliza una grabación porque está vulnerando los derechos del niño y del adolescente, adicional de que no se tienen tampoco los medios para utilizar, o sea, no se tienen ni las cámaras digitales, ni la videocámara, ni después qué se va a hacer con eso, si va a ser en CD, en disco duro o en pendrive, para dónde se va a llevar. Tendría que elaborar una cadena de custodia donde eso que se grabó llegue directamente o vaya dentro del expediente. O sea, y en Venezuela no lo hay. En España sí lo hacen. En España incluso es obligatorio utilizar una cámara que durante la evaluación se grabe el discurso y al menor, por supuesto, lo que tú dices y todo queda ahí registrado y grabado. Y también se implementó aquí que en esa primera denuncia se lleva directamente al niño delante de jueces y el fiscal de una vez y que también ahí se ha grabado. Entonces ya cuando llega la valoración del psicólogo, nosotros previamente vemos este discurso grabado ya con el juez, vemos también preguntas que se le hacen, si fue una pregunta inducida, esto como les comenté, te penetró por delante o por detrás. Entonces, cosas así, uno ya lo va detectando a través de estas grabaciones. Pero en España sí están bastante adelantados en esto y sí lo utilizan, pero en Venezuela y creo que en otros países de Latinoamérica no. La pregunta de Fátima ya fue respondida ayer por Sol Meléndez. De igual manera, la voy a dejar abierta, pero
la voy a comentar, Nailé, pero ya fue una pregunta, ya es una pregunta reiterada que ya se ha hecho en otras oportunidades, que es una joven que fue abusada a los 14, puede enamorarse de su abusador. Voy a continuar con otra para poder dar tiempo a las siguientes preguntas. Hay una pregunta de Nelvis que no entiendo, y al formularla, Nailé me dirá si la comprendes tú. Okay. ¿Hasta qué punto llega una investigación a la supuesta víctima que informe si pasó o no el supuesto delito? Bueno, hasta el punto donde queden los elementos probatorios que se puedan llevar al juicio y que lleve la investigación. O sea, bien sea si el informe médico forense, el informe psicológico forense, el informe psiquiátrico forense, si el departamento cuenta con trabajo social, también se elabora el informe del trabajo social y todo eso llega a la Fiscalía, al Ministerio Público y posteriormente pues van a la audiencia o al juicio, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la denuncia y el proceso judicial, pero todo es dependiendo de los elementos incriminatorios que se lleven o no y lo que considere el fiscal de decir, bueno, sí, continuamos con eso o el mismo juez. O si el juez dice, mira, nada de esto es válido, no me convence nada, pues le doy sobreseimiento a la causa, es decir, que cierra ese expediente y ya, y no pasó nada. Todo dependiendo. Carlos Pavón, en el caso de un menor que es conflictivo, ¿cómo determinar que la causa de su actitud es por algún trauma causado por una violación? Bueno, buena pregunta. Bueno, es un poco complicado eso, pero sin embargo en el discurso se ve. Incluso hubo un caso de una niña que ella había planteado un caso de acoso escolar y dentro de la valoración se encontró que tenía que presentaba indicadores de abuso sexual por parte de su padrastro y se indaga. Lo que pasa es que cuando un expediente es abierto por una denuncia, cambiarlo por otro delito ya no es cuestión de uno como profesional experto, como perito, sino que ya es cuestión de fiscalía o de la madre que decidan iniciar otro proceso de investigación de ese abuso. Entonces, todo depende. También hemos visto, bueno, en estos días hubo un caso que me llamó una colega que necesitaba ayuda, que ella me planteaba, el muchacho adolescente decía, lo habían detenido por un supuesto robo, ¿no? Habían robado algo, era menor de edad, 17 años, y dentro de la consulta, cuando ella estaba hablando, empezó a tener actitudes extrañas. Empezó a simular voces, alterar, cambiaba de voces, cambiaba de posiciones. Entonces ella dice, ¿qué es esto? Es como un trastorno de personalidad múltiple. Y me llama y me dice, quiero que escuches esto y quiero que me digas, que me orientes. Y yo escucho y le digo, mira, esto no es abuso sexual, esto no es trastorno de personalidad múltiple, o sea, no, le dije, él está manipulando y lo que quiere es que no lo detengan. Y está metiendo supuestamente un abuso sexual y que supuestamente este abuso le desarrolló ese trastorno de personalidad. No. Y claro, muchos dicen o creen que es lo que es como el mito también y la creencia de que todo abusador sexual fue abusado sexualmente. No, no, eso no es así. Hay personas que nunca han sido abusadas sexualmente y son abusadores sexuales, como a la inversa. No todo que es abusado sexualmente es un violador. Entonces, ahí se tiene mucho cuidado con esos antecedentes y bueno, a través de la historia clínica y de todo lo que se hace de la investigación, la anamnesis, porque es que uno no queda con una sola pregunta, uno hace todo un relato de tu vida, tu pasado, tu familia, antecedentes personales, familiares, escolares. O sea, es un trabajo bastante largo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Pueden hacer el retroceso en los niños o en qué caso se le puede realizar? Retroceso.
Seguimos entonces con la siguiente pregunta, porque yo tampoco, pero la hice por si acaso, porque como desconozco. Entonces, bueno, Héctor Gambaye, tan bello Héctor. Hola Héctor, como padres podemos percatarnos si un niño está siendo víctima de violación. Bueno, también puede ser que sí. ¿Ok? Pero hay que estar atento. Lo que pasa es que a veces podemos tener el error de normalizar cosas. Por ejemplo, que si vemos al niño que suele estar dentro de su cuarto y de repente de 7 días a la semana vemos que se encierra 3 días a la semana, bueno, y si de repente la siguiente semana vemos que se encierra 4 días o 5 días, entonces a lo mejor, ay, bueno, se siente solo y está encerrado. Entonces, a veces cuando naturalizamos eso, puede ser una señal que nos esté dando, igual como lo comentó ayer Sol. Hay que estar atentos si el niño hace una regresión en esa etapa psicosexual evolutiva. Si ya el niño tiene 6, 7, 8 años y controlaba los esfínteres y de repente pasa a no controlar los esfínteres y a presentar enuresis, ecopresia, o sea, o a hacerse pipí en la cama en las noches o a hacerse popó en las noches, pues, ajá, ¿qué pasa? Entonces, o sea, son señales que cada niño da señales individuales. Hay niños que se vuelven más agresivos si están dentro de una condición sexual. Hay otros que presentan una conducta más bien hipersexualizada. Es decir, el niño empieza a tocarse o la niña empieza a tocarse delante de todo el mundo, a masturbarse. Entonces tú dices, epa, esto no lo estaba haciendo, ¿qué pasa? ¿Ok? Entonces, pero cada niño es un mundo, cada niño da señales distintas, simplemente lo que hay es que estar atentos a esas señales, algo cuando no te cuadre, cuando digas esto, no, mi hijo no hacía esto, hay que estar atento, hay que estar pendiente. A ver, por acá Juan Holguín. Hola Juan, ¿qué pautas deberían tener los padres para detectar si su hijo está siendo abusado y qué señales puede identificar el abuso a menores? Creo que ya está respondiendo con la pregunta anterior, Nailé. Voy a rápidamente porque ya estamos en el límite, nos quedan 2 minutitos nada más, y voy a hacer algunas preguntas porque siguen quedando muchas preguntas. Saludos de Paraguay, licenciado David, dice una persona cercana a mí, ella tiene 28 años, pero fue abusada sexualmente por un familiar por un lapso de 5 años. Ella hasta apenas que con su servidor ha sacado ese trauma. Está visitando ya a un profesional. ¿Alguna recomendación? Nadie en su familia lo sabe. Bueno, yo doy mi sugerencia, algunos a lo mejor me crucificarán por lo que voy a decir, pero yo considero que la vida no es una obligación, o sea, nadie está obligado a llevar una vida que no quiere llevar. Y si, por ejemplo, ella considera que haciendo terapia y no decir nada a sus familiares, porque a lo mejor el abusador está dentro de ese núcleo familiar, ella dice, mira, ya ha pasado todo este tiempo, yo con la terapia lo estoy superando, no quiero más bien revivir esto, entonces crear un conflicto, si los familiares del padre y los familiares de la madre se separan, este se va a dejar de hablar con este, ya es una decisión de ella, o sea, todo es dependiendo cómo ella lleve ese proceso. O sea, si ella considera que no quiere más bien levantar el avispero, por decirlo así, eso lo tiene que decir el proceso de terapia que está haciendo. Pero yo considero que no debemos tener una obligación de cómo nosotros tener que llevar una vida. O sea, hay gente que a lo mejor dice, pues mira, sí, yo lo destapo y no me interesa. Ya han pasado 25 años y pues ahora yo quiero que el mundo entero se entere de esto. Vale, es válido, tiene todo el derecho. Pero también hay que llevar que eso lleva unas consecuencias también. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Yo estoy dispuesta a cargar con estas consecuencias o no estoy dispuesta? Yo considero que ella, que continúe con su terapia, que ahí ella va a encontrar muchas respuestas a sus preguntas y va a conseguir de una mejor manera poder llevar esta situación y tomará una decisión. Pero lo importante es que haya tomado la decisión de seguir haciendo terapia y que continúe. Y ya después, bueno, su proceso que lo vaya haciendo un poco a poco.
esta última pregunta, Nailé, para que nos vamos a un pequeño break y vamos a continuar con Nailé y el segundo tema que ya se los vamos a enviar a sus grupos de WhatsApp. Esta pregunta es de un espectador anónimo, pero me pareció bien interesante entre todas las que me faltan. Hablando de los falsos recuerdos, yo tengo recuerdos de un abuso sexual a mi persona. ¿Cómo puedo saber si es un falso recuerdo o si pasó de verdad? Bueno, haciendo terapia. Tienes que hacer terapia, incluso en este caso, a lo mejor algunos me van a acribillar, pero quizás para esto yo te consideraría que buscaras una alternativa a través del psicoanálisis con hipnosis para que puedas sacar esos recuerdos si realmente son recuerdos, que es lo que trabaja más nuestro inconsciente. Entonces yo creo que a través de eso sí pudieses trabajar buscando la parte psicodinámica, psicoanalítica, para que puedas ver la realidad de estos hechos, si realmente son ciertos o no. Naile, hasta este momento me quedaron preguntas de Helen, de Naomi, de Diana, del usuario de Suyanina, de Yalexemi, de Pedro, de Minerva, de Nubia y de Juan Y eso Carlos. que terminé antes. Y de Juan Carlos, que te envía muchos saludos. Ay, gracias. Luis Rodríguez, ponencia muy clara. Y Lice, vamos a un breve descanso. Perdonen porque no puedo hacer ya todas las preguntas porque estamos en el tiempo. Vamos a un break de 10 minutos. Regresamos con Nailé nuevamente. Pero voy a tener en cuenta a todas esas personas que no les pude pasar su pregunta en este momento y voy a tratar de tomarlas en cuenta para el próximo panel, ¿verdad? De que esas sean las primeras personas que voy a realizar preguntas para no repetir en los otros. Así es que para que todos puedan. Dime, Nailé. Bueno, que voy a tratar entonces también de ir un poquitín más rápido para que nos quede más espacio para este momento de preguntas y Sí, respuestas. porque a ellos les encanta y entonces quieren que se les responda y de verdad que sí, todos Sí. son merecedores de esa respuesta. Bueno, en este momento con más de 200 asistentes en la sala, Nailé, felicitaciones por tu primera ponencia. Vamos a un break corto de 10 minutos y regresamos contigo desde España, Nailé. Vale, nos vemos en 10 minutitos. 10 minutitos, ya regresamos. Vale, estupendo.